Aerolíneas Argentinas anual tiene una pérdida de hasta $7 millones, dinero que lo paga el contribuyente. Milei se le quiere dar a los empleados, pero le está metiendo la pata. No creo que los empleados tengan dinero para pagarla. Y no puedes hacer una aerolínea que en el papel necesitas un financiamiento, necesitas dinero. Yo no sé si el beneficio social de Aerolíneas Argentinas justifique que el gobierno invierta $7 millones al año en él. 7 millones es muy poco para un presupuesto anual de un país, ¿eh? O sea, claro, cuando tú se lo dices a la gente, un 7 millones de dólares le suenan a una locura, ¿sí? Porque los seres humanos, probablemente los seres humanos normales, hijos de vecino como tú y como yo, probablemente no hemos visto $1 millón ni sumando todo lo que hemos ganado en nuestra vida. Pero si el presupuesto de Argentina en 2021 llegó a los 184.128 millones de dólares, 124.128 millones de dólares, pues 7 millones es muy poquito. Si el beneficio social lo justifica, debes mantener la empresa, si no la vendes. El que vendas una empresa ineficiente que no da un servicio social que debería estar dando, porque para eso es por la que el Estado tiene empresas para que den un servicio social. Si ese servicio social no se da, el Estado no debe tener esa empresa. Ojo, yo no soy un estatista, ni creo en un estatismo que todo debe hacerlo el Estado. Me convertiría yo en comunista, entonces, no. Entonces, primero, beneficio social, ¿lo hay o no lo hay? ¿Se justifica o no se justifica la pérdida? No la pérdida, la subvención, el subsidio. Si no se vende, ¿eso justifica todo lo que dice la derecha, que hay que vender absolutamente todo, incluida la policía? No. El problema es que los mercadólatras y los estatólatras pelean en dos bandos donde siempre los que perdemos somos nosotros. El Estado debe regir la economía y debe tener una serie de empresas en las que va a perder dinero para hacer un servicio social, por ejemplo, de transporte público, porque si lo vendes, los billetes, los boletos del transporte público van a aumentar un 300% y por lo tanto muchas personas van a ver afectada su economía al pagar 3 veces más el transporte público. Entonces lo subsidias, lo subvencionas y tienes una empresa de transporte público. Esa es una lógica. Hay una lógica en las propuestas de qué debe tener y qué no debe tener el Estado. Entonces, en el caso de los 7 millones de dólares de pérdidas, o sea, de subvención, hay que ver qué hace Aerolíneas Argentinas que valga la pena, que valga 7 millones para la ciudadanía. Si no lo hace, que se venda. Si la aerolínea pública es rentable, y hay empresas públicas rentables también, no deberían serlo. No deben ser rentables, en todo caso deben salir a mano. Pero si están generando rentabilidad, entonces se está cobrando de más el servicio a la ciudadanía. Una empresa pública no debe tener rentabilidad, y fue la forma en que Miguel de la Madrid metió el neoliberalismo en México. De pronto tenías que ser rentable. Yo dirigía una pequeña librería en Querétaro, una librería del Estado. Y entonces, a la hora de hacer cuentas, costaba tanto el alquiler, costaba tanto mi salario y el de los 2 ayudantes que tenía, costaba tanto los libros. Y luego al final del mes salías ganando, y estaban muy contentos los priistas a mi alrededor, y yo decía, ¿por qué? No, deberíamos salir a mano, hay que bajar el precio de los libros, porque esto no es un negocio para ganar dinero, lo que no, dentro de lo posible, que no se pierda, pero si el beneficio social es grande, que se subsidie, pero no que se hiciera rentable. Y de pronto todas las empresas estatales de México querían ser rentables y perdieron su sentido social en muchísimos casos.